Para terminar con el desarrollo de esta clase teórica de ecología de insectos, vamos a ver un pequeño resumen de cuáles son los mecanismos o modos de acción que pueden tener los distintos factores que regulan las poblaciones de los insectos. Hemos ido desarrollando en estos dos teóricos factores del ambiente, algunos, en su mayoría abióticos, no hemos hecho hincapié todavía en los factores bióticos, que pueden regular el tamaño de las poblaciones. La mayoría de estos factores, es importante decirlos, depende de la intensidad o depende en qué rango se estén expresando estos factores. Pueden, por un lado, promover el crecimiento de las poblaciones, o sea, actuar como un factor favorable para el desarrollo de las poblaciones de insectos, aumentando el crecimiento de las poblaciones. O puede constituirse en un factor limitante, es decir, que cuando llega a fuera de determinados rangos favorables, en vez de promover el desarrollo, lo que hacen es inhibir o suprimir el crecimiento de una población, ya sea disminuyendo a veces la tasa de reproducción de una población, o sea, la natalidad o la fecundidad de los individuos, o también pueden actuar aumentando la mortalidad de la población cuando estos factores se vuelven limitantes. Entre los factores que pueden tanto promover el crecimiento poblacional como inhibirlos, están la mayoría de los factores abióticos y también dentro de los factores bióticos, el alimento es uno de los factores que puede tanto promover como inhibir el crecimiento de una población. Los factores que hemos nombrado pueden regular a las poblaciones de insectos según dos mecanismos principales, que obviamente tienen situaciones intermedias que son difíciles de catalogar. Estos dos mecanismos principales son aquellos que actúan independiente de la densidad de plaga, llamados factores denso-independientes. Esto es que afectan a una proporción constante de la población o su efecto no tiene relación con el tamaño de la población. En general, los factores abióticos actúan de manera denso-independiente, entre ellos la temperatura, la humedad, la precipitación, la luz, etc. También actúan de este modo los disturbios. En el caso de los agroecosistemas, ¿cuáles son los disturbios más comunes de encontrar? Son los ocasionados por el hombre como producto de la actividad de llevar adelante los cultivos. Esto es las preparaciones de la cama de siembra, las actividades de siembra, las aradas, la cosecha, donde se saca directamente todo el cultivo, desaparece de golpe, un gran disturbio. El uso de insumos, por ejemplo insecticidas y herbicidas, producen también disturbios en el ambiente, que actúan de manera denso-independiente. El otro tipo de regulación que pueden hacer los factores son los que dependen de la densidad de insectos, es decir, que la proporción de organismos afectados o el efecto que ese factor tiene sobre la población depende de la cantidad de insectos que hay en la población. A estos factores les llamamos densodependientes. En general, los factores bióticos actúan de manera densodependiente. Entre ellos podemos nombrar la competencia intraespecífica e interespecífica. Esa competencia puede ser por el alimento, por espacios, sitios para refugiarse, etc. Normalmente la competencia como factor regulador de las poblaciones de plaga no es de interés en manejo integrado de plagas porque la competencia en un cultivo normalmente ocurre a niveles de población muy superiores
a los que nosotros tomamos las decisiones de manejo de plagas, es decir, muy superiores al umbral de acción. Otro tipo de factor denso dependiente son los enemigos naturales. Los enemigos naturales pueden ser los depredadores, los parasitoides, los entomopatógenos, hongos, virus, bacterias, o sea, enfermedades de los insectos, cuyo accionar sí depende de la densidad de insectos y estos enemigos naturales son un factor que siempre reprime o inhibe el crecimiento de la población, ya que ellos siempre restan individuos, aumentando la mortalidad de una población. El control biológico que hacen estos enemigos naturales es uno de los pilares del manejo integrado de plagas y, por lo tanto, este factor denso dependiente de regulación de las poblaciones lo vamos a estudiar en un teórico específico ya que vamos a ver más adelante bajo el título de control biológico.